Pues ya estamos de regreso en Chismearte, querida gente. ¿Qué pasó? ¿Mi micrófono? ¿Producción? Muy cerquita. ¿Aquí está bien? Claro. ¿Aquí? Indicaciones de producción. Bueno. ¿Ya está bien? Bueno, como les decía, estamos de regreso en Chismearte. Y muchísimas gracias por estar acá. Tenemos hoy de invitado al profe Jorge Méndez Arceo. ¿Cómo está, maestro? Muy Buenas bien, pues tardes. aquí encantadísimo de estar con todos ustedes. Muchísimas gracias por venir, por ese tiempo de venir a relajar, a echar cotorreo, a contarnos un poco en un inicio de su vida, pero ya luego entramos como que al tema que siempre tenemos pendiente cuando me lo topo en la facultad, o sea, cosas más de academia, más de qué onda con eso de la vocación, profesión, oficio, ¿no? Y con los estudiantes, su perspectiva, etcétera, ¿no? Pero eso será para más adelante. Entonces, pues vamos a iniciar, ¿no? Con lo primero. ¿Cómo fueron sus primeros acercamientos al mundo artístico? Así como de inicio. Bueno, yo desde niño he tenido mucho apego a las artes visuales. En aquellas épocas pues no había pues comercios en las que se pudiera conseguir materiales especializados, ¿no? Y habían las famosas librerías de material didáctico para las escuelas y ahí se podían conseguir algunos implementos, ¿no? Pero eran muy básicos. Entonces yo recuerdo que a muy temprana edad, quizás a los 6, 7 años, tuve mi primer kit de pintura con gouaches Vinci. Entonces, y pues eso para mí fue fascinante porque pues era mi primer contacto con los pinceles, con la pintura, y de ahí pues ya no paré y pues empecé a ir en búsqueda de otras alternativas que también pues eran posibles en esa época, ¿no? Ya incursionar un poco en el óleo, un poco más adelante, ya con clases ya más especializadas, clases con profesores. ¿Al principio usted tomó clases o ya después? Bueno, ya en la secundaria, ya pues pensando en que pues ya quería formalizar un poquito lo que hacía de manera más empírica, pues tuve la oportunidad de estudiar con profesores de clases particulares, ¿no? Clases de óleo, de pintura, de bodegón, de paisaje. Sí. Y ya posteriormente pues despegué en cuestiones de autonomía de producción, pero pues en aquellas épocas pues la producción era pues hacer bodegones, hacer paisajes, retratos, y pues era una forma de ganar tus centavos y además pues de estar haciendo lo que te gusta. Sí, claro. ¿Y usted estudió algo relativo a artes? Tengo entendido que estudió diseño, ¿no? Sí, yo estudié la ¿cómo licenciatura en diseño gráfico en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, en lo que se llama San Carlos. Tuve el privilegio de ser la última generación que entra al edificio donde estudiaron todas las vacas sagradas del país. Y ya después nos cambiaron a Xochimilco, pero bueno, tuve ese privilegio de estar en las mismas aulas de allá. Y realmente fue una cuestión muy casual porque también en aquellas épocas, pues en Mérida, pues habían solamente licenciaturas y carreras muy básicas como ingeniería, veterinaria, medicina, entre otras, medicina. Y pues para los que terminábamos, ya estábamos a punto de terminar la prepa, pues tenías que escoger una especialidad de las 4 para poder encaminarte a alguna de las áreas, ¿no? Sí. Y hice un viaje a México de los que tanto hacían en verano, y tuve la suerte de llegar con un amigo a casa de su hermano que trabajaba en la UNAM, era profesor en la UNAM, y nos preguntó, ¿qué van a estudiar? Entonces dije, bueno, pues todavía no sé realmente. Entonces él, como estaba en la UNAM, pues nos dijo, ¿por qué no van al departamento de orientación vocacional? Es gratis. Y bueno, pues fuimos, nos llevó y presentamos un examen, y como a los 2 o 3 días nos dieron los resultados y nos dieron pues toda la folletería que la UNAM ofrecía. Y qué asombro realmente de mi parte de saber que habían opciones de licenciaturas de arte, y pues de ahí fue que tomé la decisión de estudiar diseño gráfico. Ahí se quedó para diseño, ahí empezó todo. Para diseño, sí. Todo el rollo. Ok, y de eso, de que estudió diseño gráfico, o sea, entiendo que el diseño tiene como una rama más productiva, ¿no? Más encargada a lo comercial, quizás. Más de comunicación. Ajá, entonces, ¿cómo fue vinculándolo al arte? Bueno, la realidad es que yo tenía inquietudes de estudiar artes visuales, pero como siempre el prejuicio de los papás de artes visuales y todo, pues tenían al alcance los folletos que
que me dieron. Y en aquellas épocas también la enseñanza pues no era digital, y en el plan de estudios de la licenciatura en diseño gráfico pues venían asignaturas que eran compartidas por la licenciatura en artes visuales, como dibujo, fotografía, técnicas de representación, serigrafía, entre otros. Entonces, para mí fue tomar la decisión de escoger una carrera un poco más técnica, que me preparara y me apoyara en mis inquietudes como artista visual, y que posteriormente pudiera yo continuar a través de una especialidad o simplemente a través de seguir produciendo. Ok. Y ya, de ahí su regreso a Mérida, ¿cómo fue el proceso? Bueno, yo tomé la decisión de quedarme a vivir en la Ciudad de México después de terminar. Ya tenía yo trabajo, ya estaba yo bastante ¿cómodo? Establecido allá. Sin embargo, pues tuve la vivencia del terremoto del 85. Y pues cada quien tuvo su propia experiencia sensorial con respecto y existencial con respecto a ese fenómeno. Y ya después de que pasaron algunos meses después, pues me dio mucha inquietud por regresar, ¿no? Entonces pues tomé la decisión así abruptamente de dejar todo atrás, quemar mis barcos en la Ciudad de México y regresar. Pero me imagino que habrá sido como algo complejo, ¿no? Porque de toda la oferta quizás laboral que ya tenía en la Ciudad de México, que es la metrópoli del país, llegar a provincia, ahora sí, a Mérida. Sí, la verdad es que fue difícil, porque como fue tan repentino, pues era llegar a ver qué ibas a hacer, ¿no? Yo pues tenía, pues, como soy de acá, pues llegué a casa de mis papás para buscar qué hacer, pero también los golpes de suerte. Yo trabajé en el taller del maestro Arjona Amabilis en México, que fue director de la Esmeralda, y él me dio una recomendación para Alonso Gutiérrez, que yo no lo conocía en ese momento. Y pues yo venía con mi servilleta con la recomendación y llegué a Bellas Artes, a la Escuela de Bellas Artes, con un currículum, pues a ver por dónde había algo que hacer, ¿no? Entonces dejé mi currículum, y la directora de Bellas Artes le dio el currículum al director del Instituto de Cultura, al licenciado Esma Bazán, y como a la semana de haber llegado, me hablan del Instituto de Cultura, me dicen, pues quiero una cita contigo. Así que realmente pues fueron circunstancias casuales, y además en aquellas épocas pues el diseño gráfico era muy poco conocido en el medio. ¿Y cómo se llama? Y a partir de que ya llega a Mérida y se va a ese ¿cómo se llama? Pues digamos ese departamento, ¿no? Con Esma Bazán, ¿cómo usted ya empieza bueno, creo que es un poquito posterior, ¿no? Me imagino. ¿Cómo empieza usted a acercarse a este asunto de ya la artisteada y la enseñanza, o sea, lo pedagógico, lo artísticamente pedagógico? Bueno, la artisteada nunca la dejé. O sea, desde que yo vivía en México, inclusive participaba en colectivas de aquí, participé en alguna individual, y siempre a la par, ya sobre todo de formalizar un poquito la educación, ¿no? Sí. Porque no es lo mismo que sea un hobby a que ya sea parte de tu formación. Entonces, llegando aquí, pues me dedico mucho al diseño, sobre todo a la producción de diseño de carteles, que pues es un medio pues muy vinculado, ¿no? al formato de un cuadro, ¿no? Y además vinculado a la comunicación. Entonces, pues, a la par de mi trabajo en el Instituto de Cultura, además que cuando trabajas en el Instituto de Cultura, pues tienes relación con toda la cultura y todos los personajes de la cultura yucateca, ¿no? O sea, no solamente con los de la plástica, sino con los teatreros, con los de la danza, con los literatos, entre otros. Entonces, pues fue maravilloso, porque muchos de los amigos que conocíamos en el café, a través de ser artistas en diferentes disciplinas, pues ya se institucionalizaban por el hecho de estar haciéndoles sus carteles, de estar participando en conjunto y ya más institucionalmente en las producciones artísticas. Entonces, pues fue muy bueno, porque ese trabajo me permite a mí poder consolidar no solamente aspectos culturales, sino no desprenderme como diseñador gráfico del área cultural. Ok. Oye, profe, pero aquí me nace una preguntita, ¿no?
Supongo que eso es una pregunta un poco clásica. La diferencia que hay entre diseño y arte. O sea, ¿cuál es la barrera que lo separa? ¿O es una barrera? ¿Es algo transitorio? No, bueno, es muy interesante. Primero, porque el diseño es una actividad de comunicación. Ujú. Y la actividad de comunicación busca crear mensajes que van a ser dirigidos a un público receptor. Ujú. Por lo tanto, el proceso de la construcción del mensaje tiene que estar basado en algo que ya existe para ser comprendido, ¿sí? Ujú. Entonces, lo que puede el diseñador de poner de su cosecha está vinculado a la construcción del mensaje, en este Ujú. caso el comunicador visual, que es el diseñador, ¿sí? en la que él se vuelve como una especie de traductor de lo que el público receptor tiene capacidad para entender, ¿sí? Okay. A diferencia del artista visual, que como no es un proceso de comunicación, sino es un proceso más individual de creación, entonces no hay un compromiso de que la obra tenga que ser comprendida de manera didáctica. Okay. ¿Sí? O sea, sí hay arte producido por artistas plásticos que no son comunicadores, que buscan un mensaje, que buscan que buscan dar algo para comprender al receptor. Pero no es una constante. En el diseño, en la comunicación, no puede haber de tu cosecha algo que entorpezca al proceso de comunicación, Okay. al mensaje. ¿Y cuál sería lo que hacen match o lo que tienen en común las artes con el diseño? ¿Cuándo empiezan a tomar importancia uno dentro del otro? Yo creo que como que se van como traslapando, ¿sí? O sea, en el caso del artista visual que tiene pues las herramientas pues básicas, técnicas, teóricas, y además tiene la inquietud para poder hacer diseño gráfico, pues el artista visual, pues conociendo las bases de la comunicación, pues puede generar cierto tipo de formatos de una calidad o con aspectos gráficos interesantes. Sí. Sí, se piensa que el diseñador gráfico es como frío, ¿sí? Y pues una de las cosas que a mí me ha gustado mucho del diseño y sobre todo en las que he incursionado más son precisamente los procesos culturales para ser pues mostrados, promocionados o publicitados a través del diseño. En el caso, por ejemplo, de los carteles que yo tuve la oportunidad de diseñar, pues como son carteles hechos para eventos culturales, pues allá pues no había mucha restricción en relación a todo lo que como artista visual podías enriquecer. Okay, ¿sí? Okay. Entonces, aquí yo he escuchado varias veces como no sé, es como una frase o un dicho medio popular, quizás, en el cual dice que el diseño es una rama, es más bien una herramienta más del arte. ¿Usted qué opina de eso? Pues no realmente. O sea, lo que pasa es que un diseñador puede estar realizando trabajos específicamente para comunicación y en ese proceso pues hacer cosas con mucha calidad visual, ¿sí? O sea, el hecho de que sea para comunicar no quiere decir que esté exento a que se le pueda poner una gran calidad visual. ¿Sí? Entonces, por eso es que lo que se recomienda es que el diseñador gráfico pues conozca muchas cuestiones de estética, de plástica y todo, para que sus resultados no sean fríos ni técnicos, sino que puedan tener pues algún toque más artístico. Más emotivo, ¿no? Porque igual es lo que se busca, ¿verdad? Sí. Ya a la docencia, ¿cómo va entrando? ¿Cómo va tocando? Bueno, también fue una cosa muy circunstancial, ¿no? Porque como en aquella época también había muy pocos diseñadores y algunos que fuimos pioneros del diseño en el medio, pues las escuelas de diseño comenzaron a abrirse y habían pocos maestros de diseño. Y pues uno que ha estado en el medio, pues a mí me invitaban para participar en las escuelas que se estaban iniciando en la disciplina del diseño. Y una vez me invitaron de la universidad, de la UADY, para que yo revisara el área de lo que sería el eje de publicidad, de diseño gráfico y producción de impresos de la licenciatura en comunicación social. Entonces, pues yo fui como invitado para revisar el área. Me invitaron a dar una asignatura, pues yo me estaba muriendo de miedo porque nunca había dado una clase.
Y así, cuando di la primera clase y di mi primer semestre como fundador de la licenciatura, sentí una especie de, aunque se oiga cursi, como una revelación de algo que debía yo seguir haciendo toda mi vida. Ah, ok. ¿Cómo cuántos años ya lleva dando clases? La primera clase que yo di fue en el 2002. Oh, o sea, poquito después igual se abrió a artes visuales, ¿no? Se abrió artes visuales, sin embargo, yo ya estaba muy encaminado en los procesos de la licenciatura en comunicación social y siempre con un ojo puesto en artes visuales. Después las circunstancias hicieron que ya teniendo 15 años, ya como profesor de base de la universidad, pues hubiera la posibilidad de cambiarse. Y la verdad, pues creo que ha sido lo más afortunado en cuestiones de lo que yo me dedico a la docencia. A la docencia, ¿no? Y enseñando ya artes en la carrera de artes, ¿cuánto lleva? 7 años. 7 años. O sea, sí vio la transición de un plan a otro. Sí, plan. De hecho yo fui de los maestros que dieron las últimas asignaturas de Mella y fui el que recibió el MEFI. Oh. ¿Y cómo vio usted ya en su perspectiva la transición de un plan a otro primero con los alumnos como alumnos y luego como egresados ya profesionales? Bueno, en el caso del Mella bueno, lo que yo viví, pues prácticamente fueron más de 15 años con Mella, pues es un tipo de plan en la que el maestro tiene un acceso muy directo de hacer su propia producción de manera más libre. En el caso del MEFI tiene estructuras más estrictas en relación a cómo se construye una asignatura, basado en el que desde un primer momento ya se debe de programar todo muy claramente y sobre todo ya saber cuáles son pues lo que se le llamamos las hadas o los ejercicios, lo cual pues hace que menos móvil la asignatura, ¿no? O sea, se hace una asignatura de una manera muy rígida, muy compacta, muy definida. Ok, oye, profe, y ya estando en la carrera, ¿qué asignaturas ha enseñado, ha dado? Bueno, la primera responsabilidad que me dieron fue dibujo de la figura humana, políticas culturales. Qué buen tema, políticas culturales. Sí, muy bonita asignatura. Vimos también acuarela y unas asignaturas que tenían un poquito de todo, que eran artes 1, artes 2, artes 3, recuerdo, que eran como bellas un poco de algunas técnicas, ¿no? Como por ejemplo pastel, y eran como con más acción en cuestiones de técnicas bajo el nombre de una asignatura. Eran más talleres, ¿no? Sí, eran creo que artes visuales 1, artes visuales 2, algo así, que tenía que ver con que veías que era lo que debía de enseñarse y entonces ya pues era. Usted da los dos tipos de clases, ¿no? O sea, aparte de que da talleres, igual da clases teóricas. Sí. ¿Cómo ha sido su descubrir de poder manejar los dos tipos de clase? Porque veo que no todos los profes pueden manejar un taller y a la vez una materia teórica. Bueno, aquí fue una cosa muy curiosa, porque en realidad cuando yo entro a antropología, allá son materias muy teóricas. ¿Sí? Sí hay partes de acción práctica, pero son materias que se estructuran de una forma muy teórica. Sí. Y por un lado yo soy ente de taller, o sea, tengo un taller desde hace muchos años, y el hecho de trabajar en un taller y que tu producción sea de taller, ya cuando confrontas la necesidad de enseñar lo que se hace en un taller y una actividad de taller, pues ya uno lo lleva en el ADN, ¿no? Sí. Y en la cuestión de lo que es teoría, pues ya con toda el callo de antropología, pues ya no hay ningún problema. Entonces, para mí no es complejo el manejar una asignatura teórica o una asignatura de taller. Sí, porque me imagino, ¿no? Estás o sea, una vez que ya estás en la práctica, enseñar los detalles, el método, se hace un poquito más fácil, ¿no? Sobre todo cuando es una materia artística, como las materias que da. ¿Qué materias da en la facultad ya artísticas? Bueno, ahora los talleres que doy son pintura 2, escultura 2, óleo,
que son los talleres básicos, y pues de manera pues ¿Teórica? no, pues de manera teórico-práctica, diseño gráfico, sí. Ok. Sí. Y además cultura maya, Cultura maya. que es la asignatura que me vincula mucho con Antropología y sí. todo eso. Sí. Sí, porque la verdad son clases muy interesantes las que dieron. ¿Y cuál es su opinión de la formación actualmente con los artistas, con ese tipo de materias, con ese tipo de plan en el que te ponen talleres, te ponen 2 talleres semestrales y a la vez te dan 4 materias teóricas? Bueno, definitivamente cuando se crea una licenciatura y se está en una universidad, sobre todo una universidad con la talla de la UADY, pues la enseñanza teórico-práctica, aunque sean licenciaturas que están muy vinculadas a la práctica y al taller, como es el caso de artes visuales, las bases teóricas deben de ser muy sólidas. O sea, porque se piensa un poco que el taller es como la base para una licenciatura de artes visuales, y no. Sí. O sea, un artista necesita tener el conocimiento teórico para poder realizar su obra, defenderla, construirla, valorarla. ¿Sí? Sí. Y la aplicación, o sea, ¿cómo considera que debería ser la enseñanza, digamos, teórica en este caso? Porque entiendo igual que tiene que haber un momento en el que apliques todo lo que estás aprendiendo ahí, ¿no? Por ejemplo, las materias de RC1, Introducción a las Artes, hasta Cultura Maya, ¿cómo va aplicándolas? ¿O cuál sería lo idílico para aplicar ese tipo de asignaturas en una cuestión ya profesional? Bueno, también depende del tipo de asignaturas. Por ejemplo, asignaturas que buscan el ampliar la cultura general, como por ejemplo son historia del arte. En el caso de asignaturas teóricas que buscan reforzar la parte discursiva, pues más que la parte discursiva, la parte práctica. O sea, teoría del arte está vinculada a un taller. O sea, para que tú hagas una obra en óleo o en acuarela y pueda ser sustentada, necesitas manejar conceptos teóricos de la teoría del arte, como composición, teoría del color, y todo lo que se requiere para que tu obra sea una obra sólida, bien construida. ¿Sí? Si no, pues sería un taller pues libre de nada más de hacer por hacer. Sí. ¿Usted considera que el plan de estudios que llevamos ya los MEFI es un plan óptimo para la creación para la formación de creadores? Yo pienso que sí. Y realmente en el caso del plan, lo que ha buscado precisamente es un equilibrio entre la parte teórica y la parte práctica, ¿sí? Y la parte teórico-práctica. Yo sí siento que independientemente de cómo se estructura una licenciatura y de cómo se estructuran las materias, las asignaturas, yo creo que sí debe haber un seguimiento con respecto al profesor. Sí, bueno, y esa es mi opinión. O sea, tú puedes tener una asignatura muy bien construida, pero no tener un profesor que esté a la altura de esa asignatura, entonces el profesor le echa a perder. Sí. Entonces a veces también sucede al revés, que puede ser que no esté muy bien construida una asignatura, pero tenga su profesor que se da cuenta de que no está bien construida y pues le pone de su cosecha, la rehace en el transcurso de la dinámica de la asignatura, y pues se dan resultados buenos. Entonces yo sí pienso que debe haber un seguimiento de ambos espacios. No solamente es tener un buen plan de estudios, un buen plan de asignatura, sino también se deben de seguir la dinámica de los profesores para saber qué profesor funciona, qué profesor puede mejorar, porque todos podemos mejorar, todos podemos, pero si no hay un seguimiento a través de las evaluaciones, del desempeño del profesor, pues se puede estar creando solamente un magnífico plan de estudio, pero que el ser humano que se encarga de llevarlo, pues no comprenda el objetivo, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cuál sería ya, a partir de eso, cuál sería el papel del estudiante? ¿Qué papel toma ya en este punto? ¿Solo es el que llega, se siente a escuchar y aprende? Pues yo pienso que el estudiante no debe tener una postura pasiva. El estudiante debe de ser, aparte de estar muy consciente de que por la edad y por el momento de ser un receptor y estar aprendiendo para tener una formación académica y profesional,
también debe de participar en un intercambio pues en todos los aspectos. Intercambio para mostrar sus inquietudes, sus inconformidades, sus anhelos, entre otras, ¿no? Cada estudiante tiene sus propias cualidades, sus propias circunstancias. Yo recuerdo, y siempre lo comento, que en donde yo estudié en San Carlos, te daba clases el director del Museo de Arte Moderno, ¿no? Y pues imagínate a Fernando Torres Michúa, que era el señorón dándote teoría del arte, y en la cual nadie le prendía incienso, ¿no? Sino eran unos debates y unos agarrones buenísimos de los chavos de 19, 20 años con el director del Museo de Arte Moderno de México, ¿no? Entonces, yo creo que el estudiante debe tener un compromiso de estar a la altura del momento, del tiempo, y de exigir, y además de dar a través del diálogo y de la propuesta, ¿no? Ahí ya podemos ir tocando estos temas que tenemos como pendientes platicar, igual la vocación, la profesión y el oficio, ¿no? O sea, ¿cuál es el papel del estudiantado teniendo esos tres conceptos? ¿Serían los tres conceptos que deberían tener obligadamente? Bueno, yo pienso que el oficio es importante. Pues todos los que han sido alumnos míos han oído mucho hablar del oficio, ¿no? Sí. ¿Y qué es el oficio? A fin de cuentas es saber lo que haces, ¿sí? O sea, si tú no sabes lo que haces, entonces si no te afianzas a un oficio, pues todo lo demás simplemente lo vas a hacer de una forma ingenua, lo vas a hacer de una forma poco profesional. Entonces, yo creo que el oficio es la base para que alguien pueda tener las herramientas para comenzar algo, ¿sí? Sí. Y también yo divido más que en el caso lo que comentabas, que es ¿qué me habías dicho? No es talento, ¿no? Es la vocación. La vocación. Bueno, en el caso de la vocación, pienso que es un plus que ya cada quien le da a su propia actividad profesional. ¿Sí? Hay gente que desde niño tiene inquietudes, si le podríamos llamar vocación, y de que siempre está buscando qué hacer, dónde pintar, qué herramientas usar, y de alguna manera se entiende eso como una vocación en la que pues al final termina siendo su actividad, ¿no? Ahora, una vocación que no tiene una formación sólida, pues puede terminar siendo una vocación muy noble, pero que esa vocación no va a encontrar las herramientas para poder ejecutarse. Y alguien puede tener pues una formación de oficio muy sólida, y si no tienes vocación, entonces lo que tú vas a hacer pues son ejercicios que a fin de cuentas no respondan a una inquietud muy personalizada, pero que te dé las posibilidades de poder tener trabajo, de poder realizar muchas cosas que no necesariamente tengan que responder a una inquietud muy personalizada, muy espiritual, sino que eres alguien que se desenvuelve muy bien manejando técnicas. Puedes ser cualquier cosa, puedes apoyar a gente a hacer murales, puedes hacer restauración, puedes hacer obra decorativa y pues ganar muy buen dinero y ser muy feliz sin necesidad de tener que llevar detrás de ti la vocación como algo que tiene que ser indispensable. Sí, porque veo que igual como que se tiene esta idea medio romántica, ¿no? De que tienes que entrar ya a la carrera o a desarrollar cualquier carrera guiándote de tu vocación, ¿no? Pero cuando la vocación a veces no termina de ser suficiente, incluso la vocación puedes desarrollarla. O sea, no es algo único que simplemente traes de nacimiento, sino que lo puedes ir desarrollando mediante el desarrollo de ya sea un oficio, un trabajo, una actividad, ¿no? El ejemplo es mi inicio en la docencia. O sea, yo nunca pensé que pudiera ser maestro. O sea, yo estaba en mi taller así metido y todo, ¿no? Y siempre que me decían, oye, ¿quieres dar una clase? No puedo, no puedo, ¿no? Y cuando di mi primera clase, y como les decía yo, o sea, fue que nació en mí una vocación, o sea, que no la tenía yo como en espera consciente de desarrollarla, sino que fue un encuentro maravilloso con una parte de la vida, ¿no? Que te permite hacer algo que descubres y que se convierte en una vocación, y que no tiene nada de malo que lo descubras
30, 40 o 50 años. Sí, no sí, sí. importa, ¿no? Pero es algo más orgánico, ¿no? ¿Qué le diría entonces usted a uno de nuevo ingreso que acaba de entrar a la carrera, pero no sabe aún qué hacer? Así como que entró así de pura suerte, como un compañero que conozco detrás de cámaras, ¿no? Bueno, y una de las cosas que a mí me da mucho gusto es que hay quienes entran, y uno como profesor que los conoce a todos, ¿no? Que te dicen, yo nunca he agarrado un pincel. Bueno, pues es el momento de agarrarlo. Sí. Y quizás en el momento que lo agarres tengas una revelación que digas, esto es lo que quiero hacer toda mi vida, ¿no? Sí, claro. Y que de pronto esa vocación nazca en el momento que tienes tu primer encuentro con las artes visuales o con las artes plásticas en cuestiones prácticas, ¿no? Sí. Y quizás haya gente que traiga un rollo así muy espiritual, ¿no? Y de pronto pues se encuentra ante una licenciatura de artes visuales y descubra que no es lo que quiere. Entonces yo creo que no hay que estigmatizar, ¿no? Sí. al artista que viene ya formado y que tiene una inquietud, y al artista que puede descubrirse, ¿no? Ok. Y bueno, ¿considera que eso es un acierto que ha tenido el programa de estudios ahorita? Porque sí tenemos como que una parte medio experimental, ¿no? En la que experimentas 2 semestres con tal materia, por ejemplo, pintura 1, pintura 2, y ya luego tú ves si te dedicas a la pintura, ¿no? Lo de estampa 1, estampa 2, tú ves si te dedicas a la estampa. Pasa igual con escultura 1, escultura 2. ¿Considera que es un acierto en ese aspecto? Bueno, regresamos otra vez a la cuestión del oficio. Ajá. Sí, o sea, tú no puedes experimentar si no tienes los instrumentos de la experimentación. O sea, lo que pasa es que se piensa que experimentar es así como la prueba y error y como un juego de nunca acabar. Y como descubrir. Exacto, descubrir, y hay gente que puede estar experimentando toda su vida. Y sí, la experimentación en sí misma no es una virtud. Sí, la experimentación es un proceso en la que, a fin de cuentas, el experimentar se vuelve algo como parte de un proceso, como que se piensa que la experimentación es así como la espontaneidad absoluta, de haz lo que te dé la gana y tira lo que quieras, no. O sea, de hecho, en la ciencia, experimentar no es hacer lo que te dé la gana, sino es precisamente hacer experimentos basados en esquemas de construcción que tiene la experimentación. Ya demostrados, ¿no? Exacto, o que van en búsqueda de algo, ¿sí? Entonces, atendiendo a tu pregunta, yo pienso que la escuela debe de procurar una sólida formación, ¿sí? Te lo digo porque yo me siento tan agradecido de mis profesores, en cuestiones de talleres de dibujo o teóricos, en las que cuando yo trazo una línea, cuando estoy haciendo un boceto, en mucho me remito a esas clases de dibujo. Entonces, y quiere decir que lo que yo puedo hacer en la cual yo utilizo el dibujo, que no necesariamente tiene que ser una obra plástica con fines de una exposición, sino que me sirva a mí para hacer un buen boceto, para hacer un buen trazo, para hacer serigrafía, ¿sí? Se remonta a mis años de estudiante, en la cual mis profesores me enseñaron a dibujar. O sea, era el objetivo, enseñarte a dibujar. Ahora, ¿qué vas a hacer tú con lo que aprendiste? Pues ya es tu problema. Pero si yo no te enseño a dibujar, entonces ya no vas a tener opciones para tomar decisiones, porque nunca te enseñé. Sí. Pues sí, entonces esto del oficio tenía siendo como algo, pues sí, primordial a la hora, sobre todo en una carrera como artes visuales, ¿no? Porque distinto sería el oficio en una carrera como, no lo sé, administración, ingeniería civil o algo así, ¿no? En artes visuales pues sí hay como toda una gradiente de disciplinas, y a la misma que tienes esa gradiente de disciplinas, cada disciplina lleva su respectiva seriedad, ¿no? Especializarse en una cosa, que si vas a ser museógrafo, que si vas a ser, ¿cómo se llama? Maestro impresor, que si vas a ser maestro de clase, ¿no? Usted, pues ya viendo este panorama, ¿cuáles considera que son aciertos y errores de la carrera? Bueno, yo pienso que la carrera tiene más aciertos que errores, sí. Todo es perfectible, y yo creo que por lo que yo oigo, más bien porque pues yo estoy en mis asignaturas y realmente hay poco tiempo para poder estar en otras cosas, es que siento que hay un desequilibrio entre
el momento de crear y el momento de aprender. Ok. Sí. O sea, si tú vas a estudiar, vas a estar conmigo en pintura 2 y el objetivo es que tú aprendas introductoriamente óleo, ¿sí? Ujú. Yo tengo que cumplir ese objetivo en Sí. la cual el alumno cuando salga tenga los conocimientos básicos de las técnicas Ujú. que visualiza la asignatura para que se aprenda. Ok, ahora, ya lo que tú hagas, e insisto, con lo que aprendiste, ya es algo que tiene que ver de manera personal, porque creo que se ha hecho mucho hincapié en la obra propia, ¿sí? Y todos sabemos, los que nos dedicamos a las artes visuales, que hay momentos en la historia de un artista visual en la cual aparece la necesidad de hacer obra propia, ¿sí? Y hacer una obra personalizada o hacer una serie, entre otras. Entonces, no es malo que alguien te diga, mira, ¿sabes qué? Haz algo más personalizado con esta técnica que te enseñé. O sea, es bueno porque de alguna forma es comenzar a canalizar lo aprendido a través de algo más personal. Pero que la obra en sí mismo sea el objetivo. O sea, haz una obra propia y sigue haciendo la otra y la otra y la otra, ¿no? Sí. Y no te doy las bases para hacer una buena obra, hacer una obra de buena factura. No estoy haciendo nada. Yo considero que no estoy haciendo nada con el estudiante. Ok, entonces lo que pasaría es que el ideal sería que el estudiante agarre la disciplina, la técnica y la vuelva suya, ¿no? Así como dice. La utilice. Ajá, la vuelva tuya. Ya aprendiste a dibujar, ya aprendiste tales materiales y la función de oficio de esta asignatura. Pues lo que te toca, si quieres dedicarte, si te gusta, pues ahí está, adelante, úsala, hazla tuya, ¿no? Porque es como verla, me imagino, ¿no? Cualquier ejercicio de pintor podemos comparar, no sé, a Motherwell con este otro Pollock, que a la vez con el otro Mondrian, que cada quien agarró la pintura, pero lo hizo a su forma, y aún estando bajo el mismo nombre del, ¿cómo se llama? Del expresionismo abstracto, pues cada quien como que lo hacía suyo a su forma y a su conveniencia, ¿no? Y en ese aspecto, profe, ¿cómo considera que ha sido o cuál es su opinión sobre ya la camada de artistas visuales que están saliendo ya como profesionales, que se están desenvolviendo, que otros abandonan igual la carrera? Bueno, de entrada tenemos que, todos los que nos dedicamos al arte visual, tenemos que entender que vivimos en una sociedad que ve al arte de una manera muy especial. O sea, que el arte lo ve como algo ajeno a la mayor parte de la población, como algo elitista. Sí. ¿Sí? Las galerías se ven, o sea, yo tengo galería y pues pasan una familia y pues acechan y con temor voltean a ver, ¿no? O sea, a diferencia de que puedan entrar a una tienda de ropa o algo así, ¿no? Entonces, ahora, yo siempre he pensado que el artista visual tiene sobre todo en un medio en el que se sabe que no hay una cultura vinculada a la apreciación y al consumo del arte en general, sobre todo del arte plástico, en el que el artista visual tiene que ser un gestor de público. Como que se le deja a las instituciones, a los institutos de cultura, a las secretarías de cultura, la responsabilidad de ser los que creen público. ¿Sí? Y el público en realidad es el que consume, es el que necesita posteriormente de una actividad, como en el caso del arte, ¿no? Sí. Entonces, si tú tienes una orquesta sinfónica y que solamente van los que han tenido la suerte de haber tenido contacto con la música clásica y no creas público en las escuelas públicas, con la gente de las poblaciones de Yucatán, entonces vas a dejar siempre en manos de un público muy cerrado una actividad como es la música clásica maravillosa, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sucede mismo con las artes visuales. O sea, tiene que haber dentro del proceso educativo desde la primaria un vínculo
con las artes en general, ¿sí? Si en el proceso, si en la educación básica no se incluye la apreciación a las artes, como hacen por ejemplo muchos países europeos, que a los niños los llevan a la ópera desde muy temprana edad, los llevan a museos, o sea, entonces lo que estamos haciendo es nunca dar continuidad a algo que no se va a cerrar nunca. Y bueno, ya que tocamos este tema, ¿usted cuál considera que es ya la importancia de la licenciatura en artes visuales en la sociedad yucateca? Pues importantísima, o sea, creo que es de suma importancia. Primero, porque la historia de Yucatán es una historia que ha estado alejada de las artes visuales. ¿Por qué? Porque fuimos una tierra aislada del centro del país, fuimos un pedazo de tierra que no tenía oro ni plata, y que en toda la época colonial pues hubo pobreza, aislamiento cultural y aislamiento físico, ¿no? Porque el istmo de Tehuantepec pues era una barrera natural. Y durante todo ese tiempo pues no hubo ninguna escuela de arte, pues estuvo Pichet, estuvieron algunos que ya prácticamente muy posterior a la independencia estuvieron haciendo algo, pero pues hay una deuda en cuestiones de producción plástica en el medio, ¿sí? O sea, nos vamos hacia atrás en el tiempo y llegamos al Archivo Guerra como fotografía, llegamos a Pichet, a algunos cuantos nada más, sobre todo finales del 19, principios del 20. Sí. Entonces yo creo que sí era una deuda importante en la educación, generar artistas visuales, porque el artista visual y el artista en general, sobre todo de profesión, es alguien que va a enriquecer la vida de una sociedad. Que casualmente pues llega como que en buen momento, ¿no? Cuando es un boom de globalización y de que es más fácil acceder a información de todo tipo. Claro, como que es lo ideal, ¿no? Tener esa carrera en este momento, ¿no? Ya tienes más referencias, ya no tienes tanta referencia de Yucatán, pero tienes otras referencias de decir, pues mira, en la Ciudad de México pasó esto, que con la ruptura otras residencias, ¿no? No, y además también la posibilidad de ampliar tu horizonte en todos los aspectos. O sea, yo igual siempre les digo en el aula, ¿no? O sea, cuando uno tenía una inquietud para ir a buscar alguna duda en cuestiones de historia, tenías que irte a una biblioteca a ver si había algún libro y los libros ya estaban muy pasados de moda o estaban entonces ahorita pues agarras tu teléfono y el mundo se te abre para lo que quieras. Sí. Entonces es algo que ustedes como jóvenes deben aprovechar, el conocimiento tan cerca, ¿no? O sea, de poder aclarar muchas dudas que antes se requería mucho esfuerzo para poder aclarar. Entonces, además de que las herramientas digitales internacionalizan o hacen al individuo como un ente del mundo. Entonces, para promocionar tu obra, para poder venderla, para estar en contacto con sociedades de artistas plásticos de otros lugares, para generar productos que puedan ser vistos en todo el mundo. Entonces, pues eso es una herramienta que es moderna y que, pues a diferencia de los artistas visuales setenteros, ochenteros, que eran locales, que estaban buscando a través de llamar por teléfono a alguna casa de cultura de Oaxaca, ¿no? Que les mandaran un folleto y todo era tan lento, todo era tan parsimonioso, que yo creo que ustedes como jóvenes dedicados a las artes deben de aprovechar. Sí. Bueno, profe, pues muchísimas gracias. Ya vamos a llegar a ese tema, a esta parte final del podcast. No sé si quisiera decirle algo a los estudiantes, así como que el mensaje de pónganse trucha, pónganse... Bueno, primero que pónganse el tiro. Lo que yo les diría es que independientemente de que la gente sea joven, eso no quiere decir que haya una inconsciencia de su mundo y de su momento histórico, ¿sí? Si tú desde cualquier edad, sobre todo cuando eres joven, tienes la capacidad de percibir lo que te rodea, de situarte en ese punto histórico en el que estás y te importa, entonces vas a ir construyendo de una manera sólida lo que quieres ser en la vida, ¿sí? Pero si la juventud sirve como pretexto para
para divagar. Ujú. Entonces, ¿qué va a pasar? De que hay gente que puede llegar a cierta edad Sí. y nunca sale de esa dinámica. Ujú. Entonces yo pienso que el ser joven no quiere decir que no te diviertas, que no hagas relajo ni nada, pero al mismo tiempo que eso no te impida que veas la realidad como parte de lo que te corresponde a ti como individuo Sí. en la sociedad. Ser serio, ¿no? La seriedad. Pues muchísimas gracias por estar aquí, profe, por brindarnos su tiempo, por platicar aquí. Hay temas que nos quedan pendientes de platicar. Por ejemplo, yo considero que podríamos ver en un próximo capítulo donde hablemos de políticas culturales, que es un tema así bastante extenso por platicar, de cómo influye igual en la formación de los estudiantes, en el desarrollo de los profesionales, en los que ya están consolidados y lo demás, ¿no? Pero lo dejaremos para otro capítulo. Por lo pronto, muchísimas gracias por No, estar al acá. contrario, pues Uy, repito. siempre tener un foro para poder llegar Sí. a los demás, pues es muy, muy valioso. Sí, claro. Y como siempre hemos tenido, o sea, siempre que me lo topo, tenemos como que pláticas ahí bien interesantes y muy retroalimentantes para mí. Considero que valía la pena igual compartirlas con los demás que nos sintonizan, ¿no? Que consumen nuestro relajo. Y por eso, pues, muchísimas gracias por sus palabras, profe, por estar aquí. Esperamos tenerlo pronto igual Pues cuando quieran, de ustedes vuelta me para invitan y yo estar vengo. para estar platicando de otros temas. Y ya por lo pronto pues, sería todo de nuestra parte. Síganos en Instagram, que ya tenemos el programa asentado de Chismearte, donde vamos a estar subiendo más infografías, donde vamos a estar subiendo más contenido pues que le pueda servir a los que ya son profesionales, a los que se están profesionalizando, a los que se están formando como tal. Y esperamos que les sea de provecho, ¿verdad? Pues por lo pronto sería todo por este capítulo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias, profe. A ustedes. Y adiós. Ya está. ¿Cuánto ¿Cómo tardó? salió? Como 50.